Hola chicos, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. Hola chicos, buenos días. Good morning por la mañana. Buenos días. Do you read me? Sí, buenos días. Ok, acuérdense, los quiero ver, no quiero ver sus nombres nomás. Bueno, pues vamos a ver, vamos a poner una pausa a lo que ya sabemos de ultrasonido y tomografía computarizada. Verdaderamente confío que hayan visto los videos que les puse, que se los memoricen en cuanto a las imágenes y en cuanto al taller que vimos en ultrasonido para que se aprendan los 7 u 8 cortes básicos de la exploración abdominal. De manera que si yo digo longitudinal derecho, piensen en el riñón y en el hígado. El que sigue es vesícula y la porta. El que sigue es la vena cava inferior. No me veo. El que sigue es la vena cava inferior. El que sigue es aorta. El que sigue es vaso del riñón izquierdo. Transversal. Tengo uno a nivel de hígado. Si hago para arriba, veo el corazón. Si hago el transductor para abajo, me voy al páncreas a ver el corte más difícil, que es el que le tocó a nuestra compañera que no está el día de hoy, Lisa. Lisa. Bien. Entonces, vamos a poner una pausa y vamos a aprender lo básico de la resonancia magnética, cómo funciona. Alguna vez en la vida tiene alguien que explicárselos, aún no es necesario que lo dominen, pero que sí sepa que la resonancia magnética es un estudio hecho a base de protones y de imanes y cuáles son los componentes básicos. Ahorita mismo les acabo de subir un video del doctor Cliose acerca de How MRI Works. Y creo que esta es un excelente complemento en el que explica lo mismo que les voy a decir yo, solo que de diferente manera. Así que de alguna manera les tiene que caer el 20 de cómo funciona la resonancia para poder entender las imágenes. Entonces vamos a empezar con la presentación y vamos a buscar share y vamos a buscar la presentación, que es esta. Vamos a abrirla y ahí les va. Pregunta, ¿qué ven? No, esos como imanes que traen ciertas como estructuras de metal delgaditas. Sí, esas peñique, cuando limas hierro, lo que queda son esas como virutas, virutas de madera, ¿no? Pero esas cosillas de metal, de hierro, son de esas cosas finitas, delgaditas que se le pican, se le meten a uno por lo finitas que son. Entonces sí, efectivamente tenemos un imán y luego todas esas, ¿cómo se llama? Virutas de imán. ¿Qué más? ¿Alguna otra imagen que les evoque esta, alguna otra idea que les evoque esta imagen religiosa? Sí, venga, Sergio. ¿No? A ver, chamacos, ¿no? Quiero ver caras, no quiero ver letreros. ¿Alguna imagen algo que les evoque esta imagen? ¿Han oído hablar de la Meca? ¿No? Bueno, les voy a mostrar cómo se hizo esta imagen. Esta es la Meca. ¿No saben qué es la Meca? ¿Alguien de aquí no es musulmán? ¿No? Bueno, la Meca es el lugar a donde todo musulmán tiene que ir al menos una vez en la vida a girar alrededor de esta piedra sobre la que está fundamentada su religión. Y fíjense en qué sentido están girando, horario o antihorario. Antihorario. De horario. Antihorario, correcto. Hay ser todo un show eso, ¿no? Es como ir a la Basílica de Guadalupe, los católicos mexicanos que sienten que tienen que ir a la Basílica de Guadalupe. Y si van de rodillas, mejor, ¿no? Para sacrificar el cuerpo, que es superior al alma. Bueno, pues tiene alguna evocación con esta imagen también. Yo pienso que el artista trató de evocar eso, precisamente cómo giran las partículas sobre el centro del imán. Bien.
Así fue como se tomó esta foto. Miren, este fotógrafo muy inteligentemente, muy astutamente, hizo esta imagen y de eso toma fotografías de pequeños imanes. Entonces, la palabra clave en resonancia magnética es imán. Claro que la capacidad del imán es la capacidad de atraer algo que tiene una estructura metálica, que tiene una capacidad de atraer otras estructuras de hierro. Entonces, todo imán puede ser natural y puede ser artificial. Hay imanes naturales en piedras imantadas naturalmente ahí afuera, pero también podemos imantar sometiendo a una carga de hierro, a una carga de imán, una estructura de hierro y le podemos dejar esa capacidad que no es para siempre, sino que se va agotando, ¿no? Entonces, estos imanes tienen la capacidad de atraer otras estructuras que sean de hierro. No a todo lo atraen, solo atraen ciertas estructuras que tienen estas propiedades magnéticas. Bien, lo primero que deben de saber sobre resonancia magnética son los peligros que tienen estos imanes que son súper poderosos. En la resonancia magnética se utilizan imanes tanto permanentes como resistivos, como electroimanes. Los imanes permanentes son aquellos como los que cuelga uno en el refrigerador, que lo pega porque es una estructura de hierro que está imantada y le dura mucho tiempo. Los electroimanes son estructuras de hierro que tienen un solenoide, un cable alrededor, que al pasarle una corriente eléctrica es cuando tienen esa capacidad de atracción hacia estructuras metálicas. Entonces hay imanes permanentes e imanes no permanentes. Los imanes no permanentes, como vamos a ver, tienen ciertas características que están muy fríos y tienen que estar protegidos con helio, un gas. Este gas helio es el que hace que esta capacidad de electroimán esté persistente durante todo el tiempo que está activo el electroimán. Los electroimanes son como aquellos que han visto ustedes en los yonques, que es una estructura que llega, lo activan y en ese momento jala al automotor lo que es de hierro, lo levantan, lo depositan en otro lado, lo desactivan, entonces se pierde la capacidad atractiva y se cae. Entonces los electroimanes que usamos en resonancia magnética son estas estructuras que están protegidas con un alambre que lleva una corriente y que tienen este gas helio para superenfriar la estructura y que esté permanentemente prendida. Cuando un electroimán de este tipo se carga, se echa a andar, esta particularidad debe de permanecer así todo el tiempo. Si se sale el helio o si se enfría el magneto, se pierde mucho dinero y cuesta mucho trabajo volver a subir el campo, o sea, hacerlo magnético de nueva cuenta. Bien, entonces, lo primero que tenemos que saber es que los equipos de resonancia magnética que están en las unidades diagnósticas siempre están prendidos. No es como rayos X, que nada más al momento del disparo se produce la radiación. Resonancia siempre está prendida y por eso siempre tienen un anuncio con un foco que está avisando que el equipo está prendido y hay que tener ciertas medidas cuando vas a entrar ahí. Si tú entras con estructuras metálicas como una pluma metálica, como un desarmador, los campos magnéticos son tan fuertes que van a jalar bruscamente esta estructura metálica y la van a desplazar en el espacio y se va a ir a pegar al magneto. De manera que si hay algo entre el gantry, en donde está el magneto, y el cuerpo, lo va a atravesar y entonces se pueden ocasionar daños muy graves. Entonces, nunca entrar al área de resonancia magnética si no está uno debidamente, se ha quitado todo lo que tenga uno de metal. Entonces, como hay cosas que no se pueden quitar los pacientes, como sería un clip cerebral que fue de hierro, que es de hierro, si se mete el paciente con ese clip puede tener un cierto movimiento o desplazamiento y el paciente puede resangrar y se puede morir. Entonces, ya ha sucedido, obviamente. Entonces, lo que se hace es que ahora los clips son de titanio y el titanio tiene la particularidad de no ser paramagnético, o sea, que no es susceptible al magnetismo. Entonces, por eso ahora los clips son de titanio, pero un paciente que tenga un clip viejito que no lo sea, que no sea de titanio, sí puede tener este evento.
Otra circunstancia sería, por ejemplo, los marcapasos. El marcapaso no tanto por lo metálico, sino por las corrientes eléctricas que se utilizan o los campos imantados pueden interferir con el funcionamiento del marcapaso y entonces el paciente se va a poner mal. Y desde luego aquellos pacientes que tengan placas metálicas de alguna cosa, estas placas metálicas al meterlas al campo magnético se van a calentar y puede quemar al paciente. De hecho, algunos de los tatuajes que hay que usan alto contenido de hierro, de la tinta, pueden producir ciertos efectos de calentamiento sobre la piel y a veces los pacientes que tienen tatuajes de las cejas y de las pestañas y todo ese rollo, bueno, las pestañas no, de las cejas, pueden salir con los ojos hinchados porque se les calentó. Y entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto. El encargado de esto es el técnico radiólogo que está a cargo de la resonancia magnética y es quien debe de supervisar que se lleven a cabo las medidas de seguridad. Desde luego tampoco entren con carteras. Se dejan las carteras afuera porque la cartera tiene tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito tienen una cinta magnética y esa cinta magnética se daña con el campo magnético. Entonces la puede borrar la información que trae la tarjeta de crédito. Desafortunadamente no borra las deudas que tengan en el banco. Entonces nada más se borra la información de la tarjeta. Eso ya lo probé, no funciona. Bien. Entonces, en todos los avisos, entonces en todas las estructuras, en todas las resonancias magnéticas está ese aviso de amarillo que es de peligro, de aviso de que hay peligro. Otro de los peligros que hay en las salas de resonancia magnética es que les decía que hay helio en estos grandes gantries y la fuga de helio, una fuga masiva de helio es muy peligrosa. Esa imagen que ven del lado derecho es una fuga masiva de helio y cuando llega alguien, el helio no huele como el gas, por ejemplo. Entonces uno puede llegar a hacer una inhalación profunda de helio y producir un paro respiratorio. Se congela el pulmón, se para el pulmón, se muere el paciente. Entonces, cuando hay esta fuga masiva de helio, hay alarmas que avisan que hay fuga de helio. Entonces, la manera con la que han resuelto esto es que toda la estructura en donde está el helio está acompañada de una especie de chimenea que va al techo y va hacia la parte de afuera del edificio, para que cuando existe la fuga de helio sea a la intemperie y no se produzca este peligro. Cuando se produce esta fuga de helio se le conoce como quench, Q-U-E-N-C-H. Entonces, pues ya digamos, deformado en el lenguaje del español, se dice se quenchó. Se quenchó un equipo de resonancia magnética, quiere decir que se fugó el helio, se enfrió el magneto y perdió su capacidad magnética y va a ser muy caro y muy costoso y muy complicado volver a levantar el campo, o sea, volver a enfriarlo y volver a activar el imán. Bien. ¿Profe? Sí. Entonces, pero se supone que siempre debe estar frío, ¿no? Debe estar frío dentro del gantry, estamos hablando. Bueno, el área en general donde hay computadoras tiene que estar fresca. Eso es otra cuestión. Pero el área donde está el magneto, donde está el elemento superconductivo, es donde está el helio. Ahorita lo van a entender un poquito mejor. Entonces, miren, por ejemplo, aquí tenemos una imagen de un equipo de resonancia en donde vemos la camilla, vemos el gantry, vemos la chimenea esta negra que es por donde se evacúa el helio si es que hay alguna fuga aquí adentro. Podemos ver también un inyector automático de medio de contraste, pero todas las estructuras que entran a donde hay un equipo de resonancia magnética no deben de ser paramagnéticas. Deben de ser de plástico, deben de ser de estructuras especiales o de titanio o aluminio, estructuras que no sean jaladas por el magneto. Cuando se les olvida esto y entran con una camilla o con una silla de ruedas o algo que tenga metálico, lo que pasa es terrible. Entonces, vamos a encontrar siempre este tipo de mensajes que dice que hay que tener mucho cuidado y mucha precaución. Y aquí se muestran imágenes de todas las complicaciones que ha habido en equipos de resonancia magnética. Y miren, aquí está lo que le pasó a un paciente. ¿Cómo ven? Con todo y silla de ruedas. No es cierto, esto lo hicieron ahí artísticamente nada más para
para poner la foto y que vean lo peligroso que es la resonancia magnética. Hay videos en donde se puede ver con todas las cosas que se pueden hacer, todo lo que hace el campo magnético tan poderoso, ¿no? Bueno, hay muchas preguntas todavía, vamos a continuar. Muy bien, entonces, si recordamos la concepción que tenemos del átomo, es una concepción que el concepto del átomo ha variado con el tiempo, pero esa es la teoría actual de que los átomos son pequeñas ligas de energía que están oscilando. Ese es otro rollo, es más actual y no explica muy bien el modelo que conocemos de átomo. El modelo previo es este que estamos viendo. En el vemos el núcleo del átomo con estas bolitas amarillas y rojas y en la periferia unas bolitas que están girando. Pregunta, ¿qué son las bolitas que están girando por fuera? Electrones. Electrones. ¿Y qué carga tienen? Negativa. Negativo. Perfecto. Entonces, acuérdense que los rayos X se producen cuando un fotón, o sea, una partícula eléctrica llega y choca con un electrón de la periferia, luxa este electrón, este átomo se hace inestable y se produce lo que se conoce como par iónico. Inmediatamente un electrón del medio ocupa esta órbita otra vez porque el átomo no puede estar sin los electrones que debe de tener. Pero entonces en el centro tenemos otras partículas que son los protones y los neutrones. Los neutrones no tienen carga, por eso se denominan así, y los protones sí tienen carga. ¿Qué carga tienen? Positiva. Positiva, positivo para positiva, correcto. Entonces, de aquí es donde parte la comprensión de la resonancia magnética. Entonces, los protones, cada uno de los protones, de estos protones que están aquí en movimiento en el núcleo, son pequeñas estructuras circulares como una pelota de ping pong. Estas estructuras circulares no están quietas, sino que están siempre en movimiento. Mira, estas estructuras circulares siempre están en movimiento continuo. Ahora, como tienen una carga positiva, esta carga positiva de una estructura que tiene una carga eléctrica y que está girando, genera un campo magnético. Este campo magnético que genera va a tener, este campo magnético que genera va a tener un polo positivo y un polo negativo. Hay que entender que este polo positivo y este negativo no es biplanar, sino que es volumétrico. Este campo magnético está todo alrededor de este protón. Y entonces, como en la imagen, ese protón está girando. Al tener un polo positivo y un polo negativo, se tiene un vector. Este vector nos explica la fuerza, que hay un campo magnético que tiene una orientación y tenemos que pensar en él no en un solo plano, sino en 3 planos, entonces en todo el volumen. Entonces el campo magnético es algo que está completamente alrededor de nuestro protón que está girando. Según imán es la primera palabra para resonancia, la segunda es protón. La tercera es el giro que tiene este protón, se conoce como precesión. Precesión. Si tienen chance, vayan anotando las palabras importantes para que hagan un pequeño glosario. Y entonces, la precesión es el giro que produce este protón que hace que haya un campo magnético girando y oscilando alrededor de él. Bien. Cada estructura, cada elemento de la tabla periódica sus protones tienen este movimiento, pero a diferente frecuencia, o sea, con diferente rapidez. Entonces, a esto se le conoce como la velocidad de precesión. Ya conocemos de cada uno de los elementos que hay en la tabla periódica, la velocidad de precesión de cada uno de los elementos. Entonces, si yo quisiera saber de una partícula determinada qué elemento es, lo que tengo que saber es su velocidad de precesión de sus protones.
Y entonces lo que hace la resonancia magnética es medir eso, la velocidad de precesión de los protones. Bueno, entonces, el campo magnético que está representado en esta flecha negra, si se fijan, tiene un ángulo, no está completamente perpendicular al eje transversal, tiene un ángulo. Este es un ángulo del ángulo de precesión, como la Tierra. La Tierra misma está haciendo este fenómeno. La Tierra misma tiene campos magnéticos, siendo un polo positivo, un polo negativo y un campo magnético que utilizan algunos animales inclusive para navegar. Cuando se les altera este campo magnético es cuando se les pierde la brújula y aparecen ballenas donde no deben aparecer. Esa es una de las posibles explicaciones. También sabemos que tanta radiofrecuencia que estamos utilizando ya en nuestros medios de comunicación interfieren seguramente con este campo magnético de la Tierra. Tanto es que inclusive cuando hay algún sismo muy importante, las estructuras, las capas geológicas de la Tierra al reacomodarse, aparte de que mueven islas y continentes, por ejemplo, Japón creo que se movió 5 centímetros o milímetros o no sé cuánto en el último temblor, entonces se modifica el campo magnético y por lo tanto se modifica el ángulo que tiene el campo magnético. Bueno, los protones también entonces tienen este campo magnético. Entonces tenemos la precesión y la velocidad de precesión, que es la velocidad con la que están girando estos protones. El héroe, el paladín de la resonancia magnética aplicada en medicina es el señor Damadian. Este señor Damadian, que podemos ver aquí en alguno de sus prototipos de resonancia magnética, experimentó inclusive consigo mismo para hacer el primer equipo de resonancia que fue de muy bajo campo. El campo de los equipos de resonancia magnética se miden en unidades Tesla. Esto es la capacidad de atracción que tiene, que está en función de los campos de la fuerza de atracción gravitacional. Entonces, los equipos más poderosos ahorita que hay por ahí son de 10 y medio Tesla, como ese imán que ven. Son muy poderosos y hay imanes, hay equipos de resonancia que se llaman abiertos, que no utilizan este helio, este gas superconductivo, porque están imantados todo el tiempo. Solo que sus poderes de atracción son muy pequeños, son campos magnéticos muy pequeñitos, de 0.5, de 0.05, y no son tan peligrosos como los otros, pero la calidad de la imagen no es tan buena. Tiene la ventaja de que por ser equipos abiertos, los pacientes que tienen claustrofobia no tienen problema con entrar a esos campos. Pero los pacientes que tienen claustrofobia tienen problema para entrar en este pequeño túnel donde sienten que ya están en la tumba y entonces no lo toleran. Algunos pacientes pueden ser sedados bajo las estrictas medidas, ¿no? Pero algunos no lo toleran y tienen que irse a los campos magnéticos abiertos, que son de bajo campo. Entonces, bajo campo es el teslaje que tiene un equipo de resonancia y alto campo es de alta Tesla y los hace más eficientes. Bien, entonces, ya entendimos que nuestros protones que están en el núcleo tienen una carga positiva, que estos protones están girando, están oscilando y a una frecuencia determinada que conocemos como la frecuencia del Larmor. O sea, esta frecuencia del Larmor es el individuo que descubrió esto y descubrió la fórmula para conocer la frecuencia del Larmor. Bien, los neutrones no sirven para la resonancia magnética porque no tienen carga y aunque están girando, no podemos hacer nada con ellos. Los protones sí. Ahora vamos a imaginarnos que tengo 2 protones y que, bueno, cuando estos protones están oscilando en esta forma como lo ven, en el cuerpo humano están oscilando en todas las orientaciones que se les peguen la gana. O sea, unos oscilan con el vector así, otros con el vector para arriba, otros con el vector así. O sea, son un desorden, como se les pega la gana. Cuando el cuerpo humano es sometido a un campo magnético intenso, los protones son obligados a precesar, o sea, a girar en cierta orientación, que puede ser paralela, dirigiéndose con el polo positivo hacia una parte y el polo negativo hacia otra, o antiparalela,
o sea, con el polo positivo hacia abajo y el polo negativo hacia arriba. No tienen opción. Esto es como en la escuela. Cuando estábamos en el recreo, todos los niños andan como se les pega la gana. Cuando suena la campana y tienen que ir a formarse para entrar al salón otra vez, llegan, se orientan y se forman. La mayor parte se forman viendo hacia dónde está el maestro o el director de la escuela. Uno que otro que es chico medio rebelde se queda volteado hacia atrás. Entonces, todos los que están viendo hacia el maestro están orientados de forma paralela. Los que están desorientados y están viendo hacia atrás y son muy traviesos, están orientados en forma antiparalela. Bien. Si yo pienso que solo tengo dos protones que voy a estudiar, uno está en forma paralela y una en forma antiparalela, no hay una diferencia de cargas porque se neutralizan. Si yo tengo dos protones orientados en el mismo sentido, se suman estos dos vectores y ahora tengo una carga un poquitito más fuerte con un vector, con un polo positivo hacia arriba y un polo negativo hacia abajo. Si tengo 500 protones, entonces voy a tener un vectorzote que me da una fuerza que tiene una dirección determinada. Entonces, si tengo un protón orientado paralelo y uno antiparalelo, ya valí. No puedo hacer fenómeno de resonancia magnética. Necesito que estén en impares. Entonces, de las estructuras de las que estamos hechos, aquellas que tienen protones pares no me sirven porque no los puedo medir. Solo me sirven aquellas estructuras que tienen protones impares. ¿Y qué creen? Una de las estructuras que tenemos más en el cuerpo es el agua. ¿Y qué creen? Que el átomo del agua tiene protones impares. De manera que son los que más me sirven para hacer el fenómeno de resonancia magnética y obtener imágenes a través de esto. Interesante. Entonces, el mapeo de resonancia magnética es un mapeo del agua que existe en el cuerpo humano, solo que el agua que existe en el cuerpo humano está distribuida de diferentes maneras. Una parte de ellas es intracelular, otra parte es extracelular, otra parte está en cavidades, etc. Entonces, la proporción, la cantidad de agua que hay en cada una de estas estructuras es la que me rige y me da la señal de resonancia magnética. Entonces, como diría algún marciano de nosotros que nos ve feos, somos una bolsa de casi pura agua. Humans are ugly bag of mostly water. O sea, somos una fea bolsa de agua para ellos. Entonces, para nosotros no, somos unas bonitas bolsas de agua. Bueno, hay bonitas y hay feas. En fin, entonces, sí. Entonces, la resonancia magnética es un mapeo de las estructuras del agua en el cuerpo humano. Lo que no tenga hidrógeno, lo que tenga protones impares no me da señal. ¿Y qué cosas en el cuerpo tenemos que no tenga hidrógeno? El aire, el hueso compacto, o sea, el hueso compacto, no la médula ósea, porque la médula ósea tiene grasa y la grasa tiene agua. Entonces, las vísceras tienen agua, no solo que en diferente proporción. Entonces, lo que no me da señal en resonancia magnética es el aire y el hueso. Entonces, de esos nunca voy a obtener señal. Bien, vamos a avanzar un poco. Entonces, si ya conozco yo la frecuencia con la que está procesando los protones, ¿qué pasa cuando modifico el campo magnético? Si utilizo un campo magnético de baja potencia, de bajo Tesla, la velocidad de precesión es más baja. Si utilizo un imán de 2 Tesla, la velocidad de precesión de los protones es más alta. Ellos siempre están procesando de todos modos, pero cuando lo meto al campo magnético, que los obligo a que se orienten en forma paralela o antiparalela, entonces los meto al campo magnético polo norte y polo sur, y entonces fíjense cómo mido la frecuencia de precesión, pues en hertz. Acuérdense que los hertz son las unidades de movimiento de este tipo, entonces
en megahertz, 85 megahertz a 2 Tesla, y en cambio cuando utilizo un Tesla está procesando a 42.58. Entonces, a mayor teslaje, mayor velocidad de precesión de los protones, y por lo tanto puedo hacer mis estudios más rápido y obtener mejor calidad de imagen. Bien. Entonces, toda partícula con este giro, perdón, se me olvidó decirles, este giro del protón se conoce como spin, en inglés spin es girar. Entonces, la Tierra está precesando, o sea, tiene este spin con un campo magnético que no es perpendicular al eje horizontal, sino que tiene una angulación que puede ser de 23 grados, 22 o 24. Les digo que esto se va modificando con algunos cambios geográficos. Entonces, todo imán tiene un campo magnético en el que tiene un polo positivo y un polo negativo y un campo magnético que lo rodea, pensando que este campo magnético no es nada más en este plano bidimensional, sino que es un plano tridimensional, igual que la Tierra. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo, pues, de lo mismo que ya les he hablado. Entonces, como ya conozco la velocidad de precesión, yo con una fórmula puedo calcular y saber qué estructura estoy analizando. Aquí tenemos un ejemplo en la segunda lámina, cómo metemos al paciente en este poderoso imán y hacemos que todos sus protones se orienten en forma paralela, la mayoría, y antiparalela unos cuantos. Los antiparalelos, que son una carga inversa, neutralizan el número de protones que están en forma paralela. Entonces, si tengo 2 que se van antiparalelo y 2 que se van paralelo, no hay carga. Pero como que son generalmente muchos más los que están en forma paralela, 2 antiparalelos neutralizan a 2 paralelos. Y entonces ya voy a trabajar yo con estos que están en forma paralela, que es lo que representa esta imagen. Vamos a recordar que tenemos los ejes de la Z, es el eje que corre en forma longitudinal del cuerpo, y tenemos ejes de la X y de la Y. Bien. Los fenómenos que intervienen en la resonancia magnética son, primero, el fenómeno del magnetismo, o sea, el fenómeno de magnetización. Meto a mi paciente en el imán. Luego, ya que lo tengo ahí, ya está acostadito, estamos listos para empezar el estudio. Entonces viene ahora lo que se conoce como el fenómeno de excitación. Aquí tengo mis protones ya orientados en forma paralela. Entonces, ahora los voy a excitar, o sea, les voy a transmitir energía. La suma de todos estos protoncitos nos va a dar esta suma de este vector que está representado con esta flecha en rojo. Entonces, les voy a enviar un pulso de radiofrecuencia con frecuencia modulada, igual que los radios, igual que las ondas de radio, un pulso de radiofrecuencia con determinada cantidad de energía a una frecuencia específica que yo ya conozco porque sé a qué velocidad están procesando ellos, y les voy a transmitir energía. Al transmitirles energía, voy a hacer que giren todos estos protones hacia el eje de las Y's. Los puedo hacer que giren poquito, unos cuantos grados, mucho, 90 grados, 45 grados, perdón, mucho, 90 grados, muchísimo, hasta 360 grados si se me pega la gana. Y entonces, este es el fenómeno que se conoce como fenómeno de excitación. Pensemos que este vector no solo se modifica en este plano, sino que está girando. Este vector está girando. A ver, chicos. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Me voy explicando? Fenómeno de magnetización y ahora vamos al fenómeno de excitación. Entonces, cuando excito este protón con un pulso de radiofrecuencia, lo modifico este vector y ahora fíjense, vamos a pensar que ya está girando y procesando aquí en este plano. Bien, vamos a suponer que yo tengo forma de medir con un dispositivo electrónico qué potencia tiene este vector, o sea, cuánto mide eléctricamente hablando.
Ya sabemos, si son muchos protones, pues la fuerza es muy alta. Si son poquitos protones, el vector va a ser chiquito, pero yo lo puedo medir. Entonces, vamos a suponer que yo pongo aquí un sensor de fuerza de este vector. ¿Qué fuerza me va a dar? Pues mucha, ¿no? Lo que mide este vector. Vamos a suponer que suspendo el fenómeno de excitación y el vector se regresa a su posición original. ¿Qué va a pasar con la señal de este medidor que tengo aquí? Pues ¿no desaparece? Desaparece, se pierde la señal. Ahora vamos a suponer que pongo un medidor aquí y tengo otro medidor aquí. Antes de excitar los protones, tengo mi sensor aquí con un pico aquí de una fuerza de este vector. Cuando los excito, aquí se pierde, pero aquí se gana. ¿De acuerdo? Cuando suspendo entonces el fenómeno de excitación y se regresan los protones a su órbita, a su fuerza anterior, entonces aquí pierdo ganancias de la señal y aquí aumenta la ganancia de la señal. ¿Comprenden? Entonces, esta parte es bien importante para entender las diferentes secuencias con las que trabajamos en resonancia magnética. Entonces, esta pérdida de señal que se da de aquí hacia arriba en este plano es el fenómeno que se conoce como T2. Y esa señal que tengo aquí es el fenómeno que se conoce, la medición se conoce como T1. Ahora bien, estos protones, este vector que está aquí ahorita con el fenómeno de excitación, no es uno solo, sino cuando quito el pulso de frecuencia, cuando están aquí, todos estos vectores todos estos protones están juntitos, están unificados, girando aquí alrededor. Cuando quito el pulso de excitación, todos estos protones se desorientan y entonces se pierde energía en este plano y se pierde la energía de los protones que están procesando juntos. Se desintegra esta fuerza y esto se los puedo representar en esta otra gráfica. Entonces, tenemos el siguiente fenómeno que vamos a conocer, es el fenómeno de relajación. Entonces, la relajación es cuando regresan los protones a su punto original y entonces yo mido acá y entonces obtengo una señal de ganancia. Y entonces, lo dije al revés hace rato, pero miren, el T1 es el que está aquí arriba y el T2 es el que estoy midiendo cuando los protones están aquí abajo. Entonces, la velocidad con la que se da este movimiento de aquí hacia acá es diferente de la velocidad con la que se pierde la orientación de los protones. Entonces, esta diferencia de velocidad es la que yo aprovecho para medir la energía que regresan al medio ambiente. Yo les excito y les mando un pulso de radiofrecuencia y cuando suspendo el pulso de radiofrecuencia, regresan a su posición original y liberan energía. Entonces, ¿qué hago para medir esta liberación de la energía? Poner estos medidores que les dije, que son unas antenas. Entonces, en resonancia magnética, le coloco una antena en la cabeza al paciente que va a medir la cantidad de energía que liberan estos protones cuando regresan a su momento de relajación. Entonces, este tiempo de relajación, el T1, es un movimiento más lento y el movimiento de T2 es un movimiento más rápido. Miren, aquí en esta lámina podemos entender mejor cómo este vector no solo se mueve de aquí a acá, sino que se produce esta orientación de los protones en la misma fase, este giro de precesión en la misma fase, de manera que cuando suspendo el pulso de radiofrecuencia vienen dos procesos, el proceso de giro del vector de Y a X y el proceso de desfasamiento de los protones donde liberan energía que yo voy a medir con dos antenas, bueno, con una antena, nada más que primero lo voy a medir en un plano y luego lo voy a medir en el otro. Entonces, las secuencias ponderadas en T1 y en T2 están midiendo el mismo fenómeno, pero desde una perspectiva diferente.
¿Entienden eso? No puedo medirlo al mismo tiempo, el fenómeno, pero es el mismo fenómeno. Solo que en uno estoy haciendo una medición con mi antena de la energía que me regresan desde aquí, y con el otro estoy haciendo una medición de la energía que regresan desde aquí. Entonces, el T2 es un decaimiento de señal. Por eso en inglés le dicen el T2 decay. T2 decay, el T2 decaimiento. Es el decaimiento de la señal de este vector que está regresando a su sitio. En cambio, el T1 es una ganancia de señal. Bien. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Más o menos? Primero parece uno que lo va entendiendo bien, pero luego a la media hora resulta que ya se le hicieron nuevas bolas. Entonces, para empezar, pueden ver esta presentación de nueva cuenta y además van a ver la otra presentación que ya les subí, que les va a explicar lo mismo, pero de diferente manera. Y además hay 1500 videos para explicar resonancia magnética en YouTube y ustedes pueden ver los 1500 si así lo desean, hasta que les caiga el 20 de cómo funciona esta cosa. Doctor, Sí. entonces nada más en la imagen vamos a ver T2 o va a haber una imagen T1 y otra imagen T2. No solo hay T1 y T2, sino que hay una gran cantidad de fórmulas para obtener diferentes tipos de imagen basadas principalmente en estas dos secuencias que son T1 y T2. Y lo más bonito es que tenemos capacidad de diferenciarlas fácilmente, las de T1 y T2, en base al comportamiento del agua y los átomos de hidrógeno que tenemos en el cuerpo humano. Eso es lo padrísimo. Entonces la rezo rifa para lo que es partes blandas, donde tenemos agua. No rifa para las estructuras que no tienen agua, como el pulmón, el intestino o el hueso. Para eso no rifa. Para eso rifa más la tomografía. La tomo funciona muy bien con el hueso. En cambio, la rezo no funciona muy bien. Bueno, vamos a ver que con el hueso compacto, pero con el hueso medular sí. Entonces sí da información de hueso. Claro, pero estoy hablando del hueso compacto nada más. Bien. Entonces, fíjense, esta es la velocidad de relajación. En el T2 es una velocidad de relajación más rápida. En cambio, la velocidad de excitación en el T1 es más alta, es más larga. Y es muy fácil acordarse de esto pensando que cuando vamos a esquiar nos lleva mucho más tiempo subir a la montaña que bajarla. Entonces el T1 es lento y el T2 es más rápido. Entonces juntando las curvas de T1 y T2, recuerden una montaña con unas pistas, se tarda más tiempo en escalar la montaña que en deslizarse por la pista, lo que ayuda a recordar que el T1 es más largo que el T2. Bien, así aquí tenemos la gráfica de lo que es T1 y lo que es el T2. Y ahora viene lo maravilloso. Aquí tenemos dos imágenes de un cráneo, de un cerebro de un paciente. Es el mismo paciente en el mismo casi momento. Digo casi porque, pues, obvio, primero se obtuvo un corte de una secuencia T1 y luego se puso una secuencia T2. Se dice weighted, o sea, medida, o sea, pesada, o sopesada. Entonces, vamos a analizar la imagen T1 primero. Aquí abajo tenemos un esquema que nos señala qué es blanco y qué es negro en T1. Y aquí tenemos otra imagen que nos señala qué es blanco y qué es negro en T2, porque resulta que el líquido que está en los ventrículos, o sea, el líquido que está libre en el cuerpo humano, o sea, libre, que no está intracelular, sino que es extracelular en el cuerpo humano, en T1 se ve negro. Y a esto ahora le vamos a llamar, ya no vamos a usar radio opaco, radiolúcido, ni hiperdenso, ni hipodenso. Aquí vamos a hablar de hiperintenso e hipointenso, basándonos en que estamos trabajando con señales que me dan mucha información o poca información. Entonces, lo que me da mucha información y me da mucha señal, le llamo hiperintenso, como lo blanco. Y a lo negro le voy a llamar hipointenso. Entonces, ¿qué es hipointenso en T1? El aire, ya les dije por qué, porque no hay protones. El calcio, o sea, las calcificaciones, los tumores calcificados, los cálculos no dan señal.
el hueso cortical, o sea, el hueso compacto, y la sangre que está fluyendo rápidamente. Eso se los voy a explicar después. En el otro extremo de nuestra columna de blanco y negro sobre la que vamos a trabajar en todas las modalidades de imagen, tenemos en blanco está la grasa, porque tiene muchos protones de hidrógeno, la sangre extravasada, porque hace coágulo y tiene protones de hidrógeno, el medio de contraste, que aquí no es yodado, sino que es gadolínio, y algunas estructuras que tienen muchas proteínas o melanina. Esas son las estructuras que son muy blancas. En señales intermedias tenemos entonces, en un gris suavecito, tenemos los líquidos que tienen alto contenido de proteína, como abscesos, quistes complejos, o sea que sangraron, y el líquido sinovial. Un poco más oscuro o hipointenso, tenemos algunos líquidos que tengan un poco más de proteínas que el agua, ligamentos, músculos, tendones, vísceras, hígado, vaso, páncreas y cartílago. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en mente. Y entonces yo veo mis imágenes. Vamos a empezar con cráneo, desde luego, porque es lo donde más sirve y donde es más fácil identificarlo. Y ver la anatomía intracraneana. Si el agua de los ventrículos es negro, mi secuencia es T1. Si el agua de los ventrículos es blanca, mi secuencia es T2. Vamos a ver aquí nuestra escala. En T2, ¿qué es negro? Lo mismo que en T1. ¿Se fijan? ¿Qué es blanco? Ah, pues ahora el líquido cefalorraquídeo, el líquido, la vejiga, la bilis, la vesícula y el líquido que hay en los riñones va a ser blanco. ¿Qué es intermedio, grisecito clarito? La grasa, el hígado, el páncreas, o sea, vísceras. ¿Qué es más oscurito? Ligamentos, tendones, el hígado y el páncreas. ¿Cómo? O sea, aquí está el hígado y aquí está el hígado. Pues sí, porque también depende de ciertas patologías, como la esteatosis hepática, la cantidad de grasa que tenga. Puede estar a veces un gris oscuro o un gris más clarito. Los músculos, las adrenales también, el páncreas, etcétera, son un gris más clarito. Vamos a la imagen. Aquí tengo que el agua, entonces, en T1 se representa negra y en T2 se representa blanca. ¿Por qué diablos el agua está blanca en una y negra en otra? Explíquenme, díganme ahorita, para ver si entendieron la explicación previa. La fuerza de la radiofrecuencia es diferente y hace que se muevan, bueno, que cambien su dirección de manera diferente. Tibia, pero no es lo más correcto. ¿Por qué el agua se ve blanca en T1 y negra en T2? Amán. Bueno, yo lo miré en otro video y mencionaba que era porque se modificaba el tiempo de eco y el tiempo de repetición. Sí, está bien, pero quiero que me lo expliques en base a la explicación que les acabo de dar. ¿No es porque T1 es más lento, da lo que nos había dicho? No, no es por eso. Lo de las señales. No, ahí les va otra vez. Aquí tengo tengo que hacerlo de ese lado. Aquí tengo mis protones, ¿no? El vector de la suma de los protones. Viene el fenómeno de excitación y entonces lo modifico en los grados que yo quiera. Entonces, si aquí hago una medición poniendo mi antena aquí, al momento que se regrese a su situación original, me va a regresar la energía que le mandé. Bueno, entonces, cuando tengo procesando a mis protones aquí y miro aquí, tengo una alta energía. Entonces, cuando suspenda la excitación, voy a tener una pérdida de señal. Mientras que si miro aquí arriba, esto mismo fenómeno va a ser una ganancia de señal. Entonces, si yo tengo aquí mis protones, tengo aquí en T2, el agua, cuando regrese a su lugar,
no me va a dar señal, por lo tanto va a ser negra o hipodensa. En cambio, como lo estoy midiendo, cuando lo mido aquí arriba con la antena, cuando venga acá arriba va a ser un T1 porque va a ser ganancia de señal. Aquí estoy ganando señal por el vector y aquí estoy perdiendo señal. Entonces, este mismo fenómeno del agua, midiéndolo desde un punto de vista, es una pérdida de señal y midiéndolo desde otro punto de vista es una ganancia de señal. Por eso, aunque es el mismo elemento que es agua, en uno lo veo blanco porque me está generando señal y en el otro lo veo negro porque estoy perdiendo señal. Pero es lo mismo. Sí es cierto, tiene que ver con la velocidad, con la frecuencia de los pulsos con los que excito. Tiene que ver con la energía que le mande con los pulsos de radiofrecuencia. Si en lugar de hacer girar los vectores, los protones a 90, a 45 grados, los hago girar a 70 o a 90 o a 120 o a lo que sea, cuando regrese me va a regresar más señal de todos modos, me va a regresar la energía. Entonces, este fenómeno de excitación y de relajación es el que hace que el agua, cuando la mido, se comporte de diferente manera, aunque sea la misma sustancia. Y entonces, en T1, todo lo que es agua se va a mostrar oscuro, como esto, no negro como el aire, pero sí oscuro. Y entonces vamos a revisar las capas desde afuera hacia adentro. Esto blanco que ven aquí es la grasa subcutánea, porque la grasa es blanca en T1. Esa es clave. Líquido negro en T1, grasa blanca en T1. En T2 es al revés. La grasa baja su señal y se convierte en obscurita o gris, mientras que el líquido se pone negro. Luego, entonces, lo blanco que ven aquí no es el hueso, es la piel, es el tejido graso subcutáneo. El hueso es esta capa negra. Es importante para que de aquí diferencien cuando vean una tomografía de cuando vean una resonancia magnética. La tomo se puede confundir aquí porque también el líquido se ve negro en TAC, que es hipodenso, pero tenemos que ver aquí afuera la capa de grasa. Si la grasa subcutánea es hipodensa, es TAC. Si la grasa subcutánea es hiperintensa, es grasa y entonces resonancia en T1. ¿Qué pasa con lo demás? Pues el hueso es negro en T1 y el hueso es negro en T2. Sin embargo, fíjense cómo aquí el hueso se ve en una sola capa negra y aquí el hueso se ve como una capa trilaminar, porque la parte de afuera es hueso compacto, esto es médula ósea que tiene grasita, que es la que produce eritrocitos, y aquí tenemos otra capa interna que es el hueso compacto. Entonces, este es el hueso en T2, este es el hueso en T1. Ahora vamos a las estructuras intracraneanas. Normalmente hay líquido cefalorraquídeo bañando los espacios subaracnoideos. Y entonces todas estas cosillas negrillas que ven aquí es el líquido cefalorraquídeo bañando los espacios subaracnoideos de los giros o circunvoluciones. Y entonces cuando vamos a la secuencia T2, vemos como este líquido baña los espacios subaracnoideos, así como las cisternas de la base, que son sitios donde se colecta este líquido. Luego, siguiendo hacia adentro, tenemos ya el tejido cerebral, y el tejido cerebral tiene sustancia gris y sustancia blanca. Entonces, fíjense cómo podemos diferenciar muy bien y muy bonito la separación entre la sustancia blanca y la sustancia gris. La corteza, miren, aquí es donde está la mayor cantidad de neuronas. Esta gran cantidad de neuronas es la que nos permite ser los Homo sapiens sapiens que somos. Entonces, ahora vamos y fíjense entonces cómo todo esto que es la sustancia blanca viene aquí, y aquí hay una diferencia de señal muy sutil en tonos de colores, que son los ganglios basales, que son los relevos, las comunicaciones que hay entre todas las neuronas que tenemos en la corteza,
y la comunicación a todos nuestros sentidos y también a nuestro cuerpo a través del tallo y del cerebelo y de todas las estructuras. Entonces, estas diferencias de tono tan sutiles son muy relevantes en resonancia magnética, en imagen en general, pero en resonancia magnética son muy relevantes. Ahora vamos a comparar la imagen de T1 con la de T2. ¿Y ahora qué pasó aquí? Bueno, pues ahora resulta que la sustancia blanca se pone más oscura, que nos define mucho mejor la diferencia entre la cortical, la corteza cerebral y la sustancia blanca, que nos permite ver un poquito mejor todavía las estructuras de los ganglios basales y nos deja muy bien mejor todos los giros o surcos intracraneanos. ¿Cómo la ven? ¿Lo entienden? Aquí lo vamos a dejar para que metabolicen esta información para el día de mañana. Entonces mañana les voy a explicar de aquí vamos a partir mañana. Entonces vamos a ver, cuando yo veo una imagen de cráneo, en este caso en particular, tengo que aprender a ver qué estoy viendo en primer lugar. ¿Es un ataque o es una resonancia? Y luego, ya que defina cuál es TAC y cuál es resonancia, tengo que aprender a discriminar. ¿Es una secuencia T1? ¿Es una secuencia T2? ¿O es una de las muchas variantes de frecuencia que se conoce como flare, que me da información más sutil sobre el tejido blando? Y entonces me da mucha información muy fina y muy bonita de toda la sustancia blanca, en donde el líquido nuevamente se convierte en negro, pero es una secuencia derivada de T2. Bueno, es una secuencia diferente. Esto lo vamos a ver mañana. Entonces mañana les voy a explicar por qué tenemos tantísimas variantes de secuencias en resonancia magnética que van de T1 a T2, a ADC, a T1, el flare, difusión, densidad de protones y eco gradiente. No se asusten, ustedes no van a tener que trabajar con todas ellas, solo tienen que aprender a distinguir T1, T2 y flare en todo caso, para que con base a las señales, ustedes sepan distinguir lo que es un tumor, lo que es un quiste, lo que es una hemorragia, lo que es un infarto. Es básicamente lo que tienen que aprender de resonancia magnética a nivel de cerebro. Y esto mismo lo vamos a aplicar después al resto del cuerpo. Pero donde más funciona la resonancia magnética es en sistema nervioso central. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Cómo la ven? ¿Nada? ¿Saki? ¿Vamos bien? Hansel, Vamos bien, doctor. Buenos días. Hansel, Daniel, ¿por qué no los veo? Marisa, los quiero ver, Chihuahua, ¿por qué no me entienden? No me comprenden. Les voy a dar clase y yo con la pura foto para ver si me creen que no me gusta ver los puros letreros. Joshua, ya no sé si te dormiste o qué. Ah, ya te vi. Bien, es que luego no sé si están dormidos o no. Y a lo mejor como están confiados a que voy a subir el video. Entonces cuando vean el video que les acabo de subir, vean todos los videos que se les pegue la gana y traten de entender esto y mañana me plantean sus preguntas. Estás aquí. Concéntrate en tu manejo, no vayas a chocar. No. Qué bueno que ya te veo muy recuperada. Qué bueno, me gusta. Ok, chicos, entonces nos vemos mañana a la misma, por el mismo canal. Duro con MRI y seguimos avanzando en el curso. Gracias. Gracias. Bye. Gracias, buen día. Hasta luego. Gracias, Doc.